¿Cómo les va? Es un gusto para mí hoy estar con todos ustedes. Yo soy el doctor Ricardo Marcos Pautasi, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Y mis intereses giran alrededor de todo lo que tiene que ver con temas de consumo de sustancia. Y casualmente estamos en la semana de la prevención del consumo de drogas, del consumo de sustancias. Así que hoy es mi interés hablarles a ustedes, a los vecinos de la ciudad de Altagracia, acerca de estos temas. Si uno se pregunta por qué el gobierno, en este caso, pone una semana dedicada a la prevención del consumo de sustancias, tiene que ver obviamente con lo que todos sabemos, que el consumo de sustancias muchas veces está ligado a profundas consecuencias, a consecuencias muy severas sobre la vida de las personas, su capacidad laboral, de trabajo, de mantener relaciones. Y fíjense que esta semana de la prevención está fundamentalmente centrada en 3 o 4 tópicos o temas, ¿no? Uno es el consumo durante el embarazo, por ejemplo. Y ese es uno de los temas que a mí particularmente me interesan. A mí me interesan todo lo que tiene que ver con el efecto del consumo durante el desarrollo. Cuando se es niño, cuando se es adolescente. Y hoy me gustaría hablar con ustedes un poco de esos temas, ¿no? Porque hay diferentes formas de encarar la prevención del consumo de sustancias. Si yo estaría hablando, con el gobernador, podríamos hablar, por ejemplo, de campañas para todos los cordobeses. Si uno estaría hablando con el jefe de policía, estaría hablando de otro tipo de intervenciones para reducir el consumo de sustancias. Pero como hoy estoy hablando con los vecinos, con ustedes, me gustaría hablar de un conjunto grande de cosas que uno puede hacer en la vida diaria para minimizar los efectos del consumo de sustancias sobre uno, sobre aquellos que uno quiere, sobre el vecino, sobre el barrio en general. Uno tiende a pensar que uno puede hacer poco a veces de estas cosas porque lo sobrepasan, ¿no? Y lamentablemente a veces, como a todas las cosas, nos sobrepasan. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer ya, en este preciso momento, para favorecer o para minimizar los efectos del consumo de sustancias en nuestra familia y en el barrio. Uno de ellos es simplemente lo que todos conocemos como dar el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Hay investigaciones científicas que indican que si en la familia, en la casa, en la mesa, yo ahora estoy sentado en la mesa de mi casa, no hay alcohol, si durante el almuerzo no se toma alcohol, no se toma vino, no se toma cerveza, eso genera que a largo plazo los niños consuman menos alcohol ellos mismos. Es decir, es un factor de protección el hecho de que no haya alcohol en la mesa familiar y en la casa en general. Aquellos padres que tienen menor consumo ellos mismos y que no consumen delante de sus hijos y que no le brindan activamente el consumo o la posibilidad de consumo a sus hijos, a la larga tienen un efecto protectivo sobre los mismos. Gran parte de las primeras experiencias de consumo de los chicos, y estoy hablando de chicos entre 8, 9, 10 años, lo que nos dicen las investigaciones es que no son travesuras, no son que tomaron con los amigos. Las primeras experiencias de consumo de los niños se dan en la casa y en contextos validados por papá, mamá, tío. En una fiesta, porque el papá, mamá o tío le permitió o le ofreció incluso tomar en el contexto de una fiesta. Y de nuevo, todas esas primeras experiencias son factores de vulnerabilidad, es decir, cuanto más chico se empieza a tomar alcohol, mayor va a ser la probabilidad luego de tener problemas con el alcohol y con otras sustancias también. Y lo mismo pasa con el tabaco y obviamente con otro tipo de sustancias. Por lo tanto, nuestros esfuerzos por, primero, ser buenos modelos de nuestros hermanos menores, de nuestros hermanos de la misma edad, de nuestros hijos, tienen un fruto a largo plazo. Parece que en el día a día a veces a uno le cuesta ver si eso tiene un efecto o no, pues la investigación, es decir, si yo tomo 1000 familias, aquellas familias que no hicieron estas cosas que les acabo de comentar, tuvieron un mejor resultado en términos de que los niños y niñas tuvieran adolescencias más saludables en cuanto al consumo de sustancias. Eso por un lado. Y quisiera hacer énfasis de nuevo en este tema. Cuanto más podamos demorar el inicio del consumo de los chicos al alcohol, porque obviamente el consumo de alcohol es una conducta normativa en nuestra sociedad, gran parte de la sociedad lo hace. Sin embargo, recordemos que hay una ley que impide el comienzo del consumo de alcohol antes de los 18 años e impide la venta de consumo de alcohol antes de los 18 años. Esa ley tiene un fundamento que, entre otras cosas, es el que acabo de mencionar. Si podemos evitar el consumo de alcohol
antes de los 18 años vamos a tener un efecto muy importante a nivel de salud. Y si el consumo de alcohol antes de los 18 ya se dio, es decir, si el niño, niña y adolescente ya empezó a tomar alcohol, sí podemos impedir una progresión desde el primer consumo hacia un consumo más problemático, típicamente la intoxicación, la borrachera, eso también va a tener un efecto salutífero. Es decir, lo que muestran las investigaciones es que cuanto más la latencia, es decir, la demora entre que se empezó a tomar alcohol, poner los 12 o 13 años, y la vez que se empezó ya con borrachera, si yo logro prolongar eso, también voy a tener un efecto salutífero. Y si yo logro evitar que los niños, niñas y adolescentes tengan consumos elevados de alcohol, problemáticos y excesivos, ¿qué es eso, por ejemplo? Que tomen más de 3 o 4 tragos de alcohol en una misma ocasión, también es un esfuerzo sanitario relevante. Aún así, de nuevo, lo más importante, principal, es tratar de demorar ese primer inicio del consumo y el primer contacto con el alcohol, y luego la progresión hacia borrachera y otras formas de consumo más problemáticos. ¿Qué otras cosas puedo hacer también para evitar este tipo de problemas? Pues bien, tratar de ayudar desde mi punto de vista de vecino a que despensas, comercios, licorerías no vendan alcohol a menores. La ley que propone eso también tiene en cuenta todo lo que acabo de mencionar. Todo lo que acabo de mencionar y otros elementos adicionales. El cerebro de los adolescentes es radicalmente diferente al cerebro de los adultos. Y los efectos del alcohol y otras drogas son mucho más potentes, y los efectos neurotóxicos y también otro tipo de efectos son diferentes en adolescentes que en adultos. Por lo tanto, hay una explicación biológica también para esta razón de impedir el acceso y la venta de alcohol por parte de los menores. Así que como vecino, no comprar alcohol para menores, no llevarle alcohol a los mismos y denunciar en aquellos casos de locales de venta que sí lo realizan. No es una acción que deba pasar desapercibida. Es negativa socialmente esto que acabo de mencionar. Otro elemento importante, si soy mujer y estoy en edad reproductiva, si quiero tener un hijo, en todos esos casos no debo consumir alcohol. El consumo de alcohol durante el embarazo puede tener consecuencias gravísimas para el niño en desarrollo. E incluso se sabe que en mínimas cantidades también puede afectar el desarrollo del feto. Por ejemplo, puede aumentar las probabilidades de que ese niño que nace, que aparentemente no tiene nada en particular, aún así, si estuvo expuesto al alcohol en el útero, es más probable que luego le guste más el alcohol, empiece a consumir más temprano en la vida y finalmente esté más a riesgo de desarrollar lo que conocemos como alcoholismo. Es típico que en las primeras semanas de gestación, las primeras semanas de embarazo, hasta que venga la primera regla, la primera menstruación, o en ese caso que no venga, mejor dicho, la mujer no sepa del embarazo. Por lo tanto, muchos primeros contactos con el alcohol en el embarazo se dan aún cuando la mamá ni siquiera sabe que está embarazada. Por lo tanto, de nuevo, estoy en edad gestante, estoy buscando un niño, en todos esos casos es mejor el no consumo de alcohol, y obviamente en el caso de que ya haya un embarazo declarado, no debe haber consumo de alcohol durante el embarazo. Si soy médico, si soy médica, si soy enfermero o enfermera, si estoy en el sistema de salud, puedo hacer mucho, porque puedo llevar este mensaje a toda la población. Lamentablemente todavía no hay una gran sensibilidad social hacia el consumo de alcohol en el embarazo, y falta todavía que este consejo de no consumo sea permanente en los diferentes escaños del sistema de salud. Eso es algo que no solo pasa en Argentina, pasa en todo el mundo, que hay que meter aún más las recomendaciones, de la misma manera que hacemos otras recomendaciones durante el embarazo, realizar esa recomendación que acabo de mencionar en ese caso. Bueno, esas son algunas de las cosas que yo quería mostrarme. Me estoy olvidando de alguna. Otra recomendación más que podemos hacer, para que la podemos efectuar todos los días, es, por ejemplo, es muy común en este momento que padres y madres permitan lo que se conoce como previa. La previa es una ocasión en la cual los chicos se juntan antes de salir, en una ocasión en la cual va a haber disponible alcohol también, pero que cuando están en la casa de alguno de ellos también consuman bebidas alcohólicas. Hay una noción en algunos padres y padres de que esto puede ayudar
a que los chicos consuman en un ambiente controlado, donde si alguno se emborracha o tiene problemas, está en el contexto de la casa y se lo puede cuidar, es decir, en un contexto de seguridad. Si bien este pensamiento intuitivamente puede parecer que está bien, que está ok, lamentablemente la investigación nos ha indicado que no es el caso, que las previas no son una buena práctica de consumo, ni son en lugares saludables, ni tienen efectos positivos a corto y a largo plazo. Lamentablemente lo que hemos observado aquí en la provincia de Córdoba es que aquellos chicos que hacen previas toman mucho más que aquellos chicos que, aunque toman alcohol, salen también, no hacen previa. De hecho, el chico que hace previa toma la misma cantidad de alcohol antes y después de la previa, es decir, toma una cantidad de alcohol durante la previa y después sigue consumiendo y toma otra cantidad similar a la que tomó en la previa luego de la previa. El chico que no hace previa toma mucho menos que eso. Eso es lo que nos dicen los datos. Y todo esto indica, y a su vez tienen más efectos negativos asociados al consumo de alcohol. Todo esto nos indica que se deben evitar este tipo de prácticas de consumo y aquellos padres y madres debemos buscar otras formas de evitar el consumo de alcohol de los adolescentes. Finalmente, yo mencioné antes el consumo de alcohol durante el embarazo y lo mencioné como algo marcadamente negativo, por suerte. También los padres, es decir, los hombres, también tienen un rol fundamental en ese caso, ya que se sabe que cuando un miembro de la pareja consume es mucho más posible que el otro miembro de la pareja consume por otro lado. Y a su vez hay algunos indicios actuales que indican que el consumo del papá también afecta el feto en desarrollo, es decir, que cuando se da la concepción de un papá que tomó alcohol hace poco o que viene tomando alcohol en forma prolongada, eso también puede afectar al niño en desarrollo. Aquí tenemos entonces una serie de eventos particulares a nivel de lo que podemos hacer en nuestra casa, a nivel de lo que podemos hacer a nivel del monitoreo de nuestros adolescentes. Si monitoreamos a nuestros adolescentes, por ejemplo, el monitoreo de si hacen previo o no y que no deben hacerla y el control también tiene un efecto positivo. Y finalmente he revisado un poco todo lo que tenía que ver con consumo de alcohol durante el embarazo. Son todas cosas que podemos hacer, que podemos hacer en el día a día y que pueden tener un efecto definitivo. No quiero irme finalmente sin comentar, porque es una pregunta típica, de si hay algún nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo. Lamentablemente la respuesta sanitaria es no. La respuesta sanitaria de la Organización Mundial de la Salud y un montón de otras organizaciones es que no se conoce un umbral seguro de consumo durante el embarazo y que la sugerencia es que no haya ningún tipo de consumo. Bueno, me puedo estar quedando algún tema en el tintero, pero eso era un poco lo que hoy quería para hablarles. Le agradezco mucho a la gente de Altagracia que me convocó para decir estas palabras y les deseo lo mejor para estos meses que vienen.